Ya habíamos entrado a ver los intervalos de confianza, ya tenemos un intervalo de confianza para la media y para la diferencia de medias cuando las varianzas son conocidas y cuando las varianzas son desconocidas, ¿no? Es lo que habíamos visto en las anteriores clases. Y ahora estamos en el caso en el que tenemos tanto para la media como para la diferencia de medias, las varianzas desconocidas, pero tenemos muestras pequeñas, ¿no? Tenemos justamente muestras pequeñas. Estamos en ese escenario. Y lo que habíamos dicho es, bueno, la distribución T de student tiene propiedades muy similares a la normal, pero es óptima para trabajar con muestras pequeñas. ¿No? Reproduce muy bien la función de distribución para muestras pequeñas y nos permite encontrar un L y un U dada una medida estadística cualquiera que sea, ¿no? Y lo que habíamos quedado en la anterior clase justamente es que ya teníamos un intervalo de confianza a tal nivel de confiabilidad para el parámetro mu y simplemente era x barra más menos el t de alfa medios de n menos 1 de ese cuadrado sobre n, ¿no? Eso es lo que habíamos visto la pasada clase y este intervalo de confianza en realidad está optimizado para tamaños de muestra pequeños, ¿no? Tamaños de muestra inferiores a 30. Lo que nos queda es mirar un caso tal vez similar a este, ¿no? Un caso similar a este o en su defecto, bueno, podemos hacer creo que un ejemplo en este caso. Podemos hacer un ejemplo y después mirar el este, ¿no? Mirar la diferencia de medias, que es la que nos faltaría en algún caso. Y sí, creo que es eso lo que nos faltaría, ¿no? Ya, a ver, vámonos a un ejemplo de esto. Vámonos a un ejemplo. Voy a, voy a buscar una serie de datos para esto. Denme un momentito. Ya, bueno. Está bien, pensemos en las mediciones, ¿no? Ejemplo, suponga que tenemos las mediciones, ¿no? Las mediciones de la estatura, ¿no? De la estatura en centímetros, ¿no? La estatura en centímetros de un grupo de 20 personas, ¿no? De un grupo de 20 personas. Que tenemos las mediciones, ¿no? Tenemos la... A ver, un momentito, está un poco lenta mi computadora. Ahora debería mejorar. Ya, supongo que tenemos las mediciones de la estatura en centímetros de un grupo de 20 personas ¿no? Que fue seleccionado, ¿no? Seleccionado de forma aleatoria, ¿no? De forma aleatoria de una determinada población, ¿no? De una determinada población. Los datos son, ¿no? Los datos son. Vamos a imaginar que tenemos el dato de 20 estaturas en centímetros. Yo los voy a simular. Ya, tenemos estos 20 datos de estatura, ¿no? Los que están acá. Tal vez le voy a bajar esto un poco. Bueno, ya, mejor ahí. Entonces, ya.
Ahora sí, tenemos estos 20 datos de estatura de este grupo, de esta muestra aleatoria que ha sido obtenida de una determinada población. Entonces el ejercicio pide encontrar, ¿no? Encontrar un intervalo de confianza, de confianza, encontrar un intervalo de confianza al 95%, ¿no? Al 95% de confiabilidad, al 95% de confiabilidad para la media, ¿no? Para la media poblacional. Y ya está, ¿no? Ese es el ejercicio. Lo que tenemos que hacer en este caso es encontrar x barra, encontrar s cuadrado, tenemos n y encontrar el t de alfa medios de n-1, ¿no? Para el nivel de que están pidiendo en este caso. Así que a ver, les voy a dar unos 5 minutos para que vayan pensando, vayan calculando las medidas que tienen y las que no las hacemos conmigo después de los 5 minutos. Veremos la solución, unos 5 minutos. Son las 14:23. Ahora voy a poner un temporizador para controlar esto. Ya, empezamos. Vayan buscando de calcular la media, la desviación, ¿no? Lo que pide el ejercicio. Está nuestro temporizador. A ver, algunos de sus compañeros mandó. Voy a copiar el resultado de Jorge Ariel Rosa, que nos pone al 95% este resultado, ¿no? Ese resultado al 95%. Ya, no vamos a entrar en la notación demasiado, vamos a resolverlo directamente en el ERE para un poco ir mirando cómo se puede hacer esto en un programa. Yo los datos, por si acaso, los tengo en esta X, ¿no? Ahí están los 20 datos. Lo único que necesito para el intervalo es pensar en la forma, ¿no? X barra es la media de X, ¿no? Esa media, en este caso simplemente min de X, y es 163, ¿no? 163 centímetros es el promedio de este grupo. Después viene más menos. Yo habíamos visto que lo haremos, ¿no? Puedo hacer el límite inferior y después el límite superior, que van a ser lo mismo. O igual lo podría haber hecho en un solo código, pero a ver, lo separaremos, ¿no? Este va a ser el límite inferior y este el límite superior. Necesitamos construir, identificar el valor t de tablas, ¿ya? Vamos a ver, capaz que lo puedo hacer así, ¿no? La media de x lo voy a guardar en mx. Para el t de tablas, una opción es buscar la tabla que están en los libros de estadística, que seguramente en estadística 1 han debido tener un texto de estadística referencial y ahí estaban las tablas normalmente de las distribuciones, o en el libro guía igual que nosotros tenemos, al final están las tablas de las distribuciones. Nuevamente esas tablas se las realizaba porque era un proceso un poco complejo hacerlo a mano, sino que se hacían simulaciones para esto. Y lo bueno es que en el caso de la computadora ya está casi todo implementado, ¿no? Entonces para encontrar al t de alfa medios de n con n-1 grados de libertad, lo único que tenemos que hacer en el ERE es utilizar el QT, ¿no? Encontrar el cuantil de la posición, el cuantil de la distribución t, de tal manera que deja por debajo alfa medios de probabilidad. Acá no se olviden que el intervalo de confianza es del 95%, ¿no? El intervalo de confianza es del 95%. Ahí valdría la pena recordar que la t de student es muy parecida a una normal, ¿no? La media de la t de student es igual a 0.
en este caso, y tengo anchos a la izquierda y a la derecha de forma simétrica, ¿no? Las colas a la izquierda y a la derecha son similares. Entonces, si yo voy a construir un intervalo de confianza del 95%, significa que las colas, ¿no? Las colas tienen que generar un 5% de probabilidad. No, a ver, voy a utilizar uno de los gráficos que habíamos visto cuando veíamos esto de la normal, que en este caso se adecuaría bastante bien a esto, ¿no? Pensemos que esta es la T-Studio es muy parecida a la normal, ¿no? Es muy parecida a la normal. Lo que yo necesito es encontrar el punto que deja esta área roja para la T-Student. Esta área roja, entre las dos deberían sumar 5% y el resto donde se define el intervalo de confianza debería ser del 95, ¿no? De 0,95 de probabilidad. Entonces, lo único que tengo que hacer en el ERE es decirle que para encontrar este punto de una T-Student, pero necesito encontrar el punto de alfa medios. Alfa medios será 0,05 dividido entre 2. Y le damos el parámetro de la T-Student, que en este caso es n-1 grados de libertad. Y n-1 grados de libertad es 19, ¿no? 19. Y con esto ya tengo el valor de t, ¿no? Con esto ya tengo el valor de t. Veremos. Ya, está saliendo negativo, ¿no? Menos 2,09. Eso tiene sentido porque estamos en esta cola de acá, ¿no? Está justamente en los negativos. Lo siguiente, para no lidiar con este número negativo, puedo pedirle que me devuelva este de acá. Este que es el positivo, porque finalmente el signo yo lo controlo, ¿no? Si yo quisiera el inverso, ¿no? Lo único que hago en el ERE para tener el positivo es decirle lower.tail igual false. ¿No? Y ya me devuelve el área de acá, ¿no? Justamente esta área de acá. O lo hubiera multiplicado por -1, ¿no? Eso es indistinto. Este es el valor de t, en el TDA, digamos, le voy a poner, ¿no? En el TDA. Entonces, ya con este resultado, ya tengo el TDA, tengo el M, la media de X, me faltaría el S cuadrado de X. Eso para el R simplemente es la varianza de X, ¿no? En todos los programas estadísticos, la función varianza siempre calcula la S, ¿no? Nunca calcula el sigma, siempre calcula el S cuadrado, porque asume que siempre trabajamos con muestras, ¿no? Este es el S cuadrado para nosotros, ¿no? Ya tenemos la media, ya tenemos el T, ya tenemos el S, y bueno, podemos también poner al N, ¿no? El N para nosotros vale 20. Y con eso podría armar mi intervalo de confianza. Sería la media de X más, ahí le voy a multiplicar por esto, 1, -1. Es un vector que me va a permitir tener el límite inferior y superior simultáneamente. Y le multiplico por el t de alfa medios de n-1 multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza del s cuadrado dividido entre n. No lo puedo volver a hacer correr todo para estar seguros. Y ese es el intervalo de confianza. Bueno, tal vez esto debería invertirlo así. -1, 1. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Ese es el intervalo de confianza eh, para el ejercicio. Entonces podemos estar seguros a un 95% de confiabilidad para esta población del tamaño tan reducido que la estatura, ¿no? El parámetro poblacional se encuentra entre 157 y 170, ¿no? Entre 157 y 170. 157.17, 170.13, ¿no? Y ya está. Así funciona esto del intervalo de confianza cuando tenemos poblaciones pequeñas, ¿no? Para la media. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Se entiende?
Ya, esto era para la media, ¿no? Entonces, vámonos a la diferencia de medias, ¿no? Bueno, y su compañero sí estaba en lo correcto, ¿no? Su compañero Ariel calculó exactamente el mismo intervalo de confianza. Súper. Vámonos a la diferencia. Para la diferencia de medias, ¿no? Para la diferencia de medias, cuando la población, o bueno, cuando el tamaño de muestra es pequeño, ¿no? Estamos exactamente en ese caso. Nos vamos a ir directamente a la fórmula en este caso. El procedimiento para construir esto es muy similar, ¿no? Es asumir que el μ1 menos el μ2 son los parámetros de interés. Como el tamaño de muestra es más pequeño, entonces tenemos que ir hacia la T de student. Entonces estamos exactamente en ese mismo escenario. Estamos exactamente en ese mismo escenario. Ya, entonces vámonos directamente al intervalo de confianza. Para diferencia de medias, cuando n1, ¿no? Cuando n1 o cuando n1 o n2 no superen 30, no superen ambas a 30, la mejor alternativa es usar el intervalo de confianza. La mejor alternativa es usar el intervalo de confianza en base a la distribución T, ¿no? En base a la distribución T de student. Para la diferencia de medias, el intervalo de confianza es, vamos a anotarnos directamente la formulita. Van a ver que lo único que va a variar es la forma del T, ¿no? Este sería el intervalo de confianza para el μ1 menos el μ2. Igual que en el caso general, este va a ser simplemente los estimadores son las medias muestrales para ambas poblaciones, x barra 1 menos x barra 2, más, ¿no? En este caso el t de alfa medios, y acá el único cambio es como este t está construido con las dos poblaciones, ¿no? Con las dos poblaciones, la n1 más la n2. Los grados de libertad son n1 más n2 menos 2. n1 más n2 menos 2. Esa es la única particularidad, ¿no? En este caso. Esto de los grados de libertad tiene su justificación, ¿no? Si se dan cuenta, en el caso del anterior caso era -1, en este caso es -2. Normalmente está basado un poco en los parámetros que se tienen, ¿no? Por ejemplo, acá estamos trabajando con dos parámetros, entonces eso anula 2 grados de libertad. Al total de datos tenemos que quitarle 2 elementos, ¿no? Mira un poco en esa línea. Bueno, y después el único que acompaña esto es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Que es muy parecida, a lo que habíamos visto antes, ¿no? Que en este caso sería la sumatoria de las varianzas individuales. La sumatoria de S1, ¿no? S1 sobre N1, S1 sobre N1 y el S2 sobre N2.
Llegaríamos a esto. Ahora, van a ver en algunos ejercicios, ¿no? En algunos ejercicios del libro, tal vez con el auxiliar, los que estén yendo a las auxiliaturas. Y existen escenarios donde, en teoría, ambas medias provienen de una población similar, ¿no? Entonces, si provienen de una población similar, uno podría pensar que las variaciones son iguales, ¿no? Las variaciones son iguales y en algunos casos podemos asumir que la S1 y la S2 son iguales. Si fuera el caso, se puede factorizar y sacarlo hacia adelante, ¿no? Nosotros no vamos a particularizar ese escenario porque en realidad en el fondo es un proceso simplemente de igualdad y hacer y operar sobre el intervalo que ya tenemos, ¿no? Pero hay esos casos, ¿no? Donde las S son iguales, ¿no? O asumimos que son iguales, ¿no? O asumimos que son iguales. Y podemos construirla de esa forma. Ya, y después, ¿qué más? A ver, S1, S2, ya, para la diferencia de medias. Incluso aquí podríamos especificar tal vez algunos casos, ¿no? Ya, a ver, tal vez hasta acá alguna pregunta, duda, antes de seguir avanzando. Ya, tal vez podemos esto mirar, mirarlo un poco distinto. A ver, vamos a particularizar aquí algunas cosas. Para la diferencia de medias, ¿no? Para la diferencia de medias, pero con varianzas iguales, ¿no? Ahí, para ser un poco más precisos, vamos a imaginarnos que los sigmas son exactamente iguales de las dos poblaciones. Sigma 1 y el sigma 2 son iguales. Sigma 1 y sigma 2 son iguales. Para la diferencia de medias, pero con varianzas iguales, tenemos ese sigma 1 y ese sigma 2. Entonces, esto va a variar levemente. A ver, así lo corregimos ya nomás. Este S cuadrado 1 lo vamos a obviar y lo voy a transformar en una sola medida. Este primer caso es cuando las sigmas son iguales. No estamos asumiendo que los parámetros son iguales. Si eso sucede es bueno suponer que las S también son iguales, ¿no? Ahora, las S, por definición, estas S tienen que estar un poco condicionadas a la estructura de los datos. Y eso significa que aquí voy a crear una SDP, una SP, sombrero. La formulita cambia, varía un poco, ¿no? Estoy pensando que las varianzas son iguales. Entonces esta SDP tiene que aparecer fuera. Asumiendo que son iguales, sale. Pero esta SDP tiene que ser algo distinta, ¿no? Con ese cuadrado de P. Ese cuadrado de P en realidad
no deberían ser las mismas, ¿no? Porque hay un efecto del tamaño de las N1 y las N2, ¿no? Y eso me está faltando. Y en realidad esta SDP debería ser como una especie de varianza ponderada a los tamaños de N1 y N2, ¿no? Ese detalle está faltando. Si esto lo vemos como una especie de varianza, ¿no? De varianza ponderada, ¿no? Si esto lo vemos como una especie de varianza ponderada, entonces tendría necesariamente otra forma esta SDP y la podríamos poner simplemente como N1 menos 1 multiplicado por la estimación de S1 al cuadrado. Lo mismo para el otro lado, más n menos más n2 menos 1 de s cuadrado de 2, todo sobre n1 más n2 menos 2. Esta SDP es una especie de varianza ponderada, ¿no? Donde el tamaño importa, ¿no? Eso está faltando en la anterior fórmula. Es una fórmula de una varianza ponderada y esta SDP la utilizaríamos siempre y cuando el sigma 1 y el sigma 2 sean iguales, ¿no? Asumimos que la variación de las dos poblaciones es exactamente igual, ¿no? Y la muestra es pequeña, ¿no? Y la muestra es pequeña. En ese escenario, y solo en ese escenario, deberíamos utilizar esta fórmula. Ya, la otra fórmula que es parecida a esta va a ser el otro caso, ¿no? Para la diferencia de media, pero con varianzas desiguales, ¿no? Pero con varianzas no iguales, vamos a poner, ¿no? No iguales. Normalmente estamos en el caso donde el tamaño de muestra es pequeño, es menor a 30 para uno o para los dos de las poblaciones. Y vamos a ver el intervalo de confianza en este caso, ¿no? Ya, ya en este caso, cuando las varianzas son, eh, cuando no son iguales, ¿no? No necesariamente son iguales, eh, ya en este caso como tal tenemos, ¿no? Lo que habíamos visto antes, ¿no? Aquí sí puedo no considerar este SDP. Y esta sí es la que habíamos visto antes, pero con una ligera modificación en los intervalos de confianza. ¿No? Sería S1 cuadrado y el otro también S2 cuadrado. Esto se mantiene. La única variación, ¿no? Cuando asumimos que no son iguales, no iguales las varianzas de esta población, la única variación que existe en este caso es en el valor de t, ¿no? Sus, sus grados de libertad ya no son n1 más n2, ¿no? Porque como ya no conocemos las varianzas, ¿no? No sabemos si son iguales o no. En este caso estamos asumiendo que no son iguales. Entonces, los grados de libertad tienen que estar más relacionadas a estimar la S1 y la S2, ¿no? O sea, acá vamos a poner B como grados de libertad, B, ¿no? B, donde esta B, ¿no? T de alfa medios B, se va a determinar en base a una relación justamente orientada a medir la contribución de cada una de las S. Esta pequeña B en realidad es un elemento bastante complejo. Esta B va a ser, esta B la vamos a obtener de la siguiente forma. A ver. Ya, todo esto está elevado al cuadrado. Y tenemos exactamente esto.
En el numerador tenemos todo ese elemento. S1 al cuadrado sobre N1 más S cuadrado 2 sobre N2. Eso en nuestro numerador. Y en el denominador tenemos algo similar. A ver, lo voy a poner ahí. S1 al cuadrado dividido entre N1. Dividido entre N1. Y todo esto elevado al cuadrado. Sobre N1 más 1. Eso. Y en el otro caso exactamente lo mismo. Dividido entre N2 elevado al cuadrado sobre N2 más 1. Ya, entonces cuando tenemos... Nuevamente estos casos son muy particulares y lo que hacen estos intervalos es tratar de tener más precisión para cumplir justamente este nivel de confiabilidad, ¿no? Así que en este escenario, cuando queremos estimar medias de poblaciones menores a 30, diferencia de medias de poblaciones menores a 30, la aproximación es t-student. Si las varianzas son iguales, ¿no? Aunque desconocidas pero iguales, podemos aproximarla de esta forma. Pero si las varianzas no son iguales, tenemos que utilizar esta otra fórmula que nos define que los grados de libertad vienen a tener una relación a las varianzas de los datos, ¿no? Las varianzas de los datos dados. Entonces ahí se complejiza un poco este primer acercamiento. Ya, bueno, básicamente tendríamos eso. Básicamente tendríamos eso. Lo que nos queda todavía por ver son los intervalos de confianza para proporciones, ¿no? Los intervalos de confianza para proporciones, los intervalos de confianza para varianzas como tal, y en algunos casos para datos pareados, ¿no? Que es otro escenario. Ya, a ver, creo que hemos cubierto bastante. Hemos cubierto bastante. Les daré un ejercicio para esta última parte para diferenciar, ¿no? Para diferenciar de qué se trata. Parecido al anterior caso, ¿no? Un ejemplo. Se tienen dos poblaciones, ¿no? Se tienen dos cursos, ¿no? Dos cursos. Se tienen dos cursos donde se tomó, ¿no? Se tomó de forma aleatoria, o se tienen dos grupos. Se tienen dos grupos donde se tomó de forma aleatoria a una muestra de ambos grupos. Con el fin de estudiar la diferencia, ¿no? La diferencia de medias para las notas, ¿no? Para las notas de un examen, ¿no? Para las notas de un examen. 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 Los resultados para ambos grupos, ¿no? Para ambos grupos fueron vamos a pensar que tenemos la muestra de dos grupos. Igual que antes voy a simular los datos para los dos grupos. Por un lado tengo al x1, que son un total de
15 estudiantes. Ya, 10 estudiantes. Y el x2 que sea un total de, pensemos, 13 estudiantes. Quince, 13, las notas de un examen. Pensaremos que las notas estaban entre 100, ¿no? De 0 a 100. De 1 a 100 vamos a poner. Y el otro grupo de 1 a 100. Ahí están las notas de los dos grupos, del grupo 1 y del grupo 2. Grupo 1 y grupo 2, ¿no? El grupo 1 tiene 10 datos, el grupo 2 tiene 13 datos. Para ambos casos, ¿no? Armar un intervalo de confianza al 95% de confiabilidad, 5% de confiabilidad, considerando, bueno, suponiendo que las varianzas son iguales, y otro para varianzas distintas, ¿no? Vamos a suponer los dos escenarios, ¿no? Un escenario donde suponemos que las varianzas son iguales y el otro donde suponemos que las varianzas son distintas. Armar un intervalo de confianza al 95% suponiendo que las varianzas son iguales y otro para varianzas distintas. Ya, entonces, a ver, para este ejercicio se los voy a dejar los datos y les voy a dar unos 10 minutos para que los vayan construyendo. Ahí está el x1, ahí está el x2. Los datos. Si le quieren, igual se los puedo pasar acá en el chat, tal vez más fácil. Esta es la población 1. Y la población 2 es esta, ¿no? La población 1, la población 2. Y se los voy a dejar los intervalos de confianza para ambos casos. No sé si se logra ver. Este es el intervalo de confianza para el primer caso. Y para el segundo caso es este, donde el valor de B es el que difiere, ¿no? El valor de B es el que difiere. Como ya tienen los valores en el MIT, tal vez así. No, igual no se va a lograr ver todo. A ver, unos 5 minutos lo voy a dejar acá y otros 5 minutos lo voy a bajar acá, si es que no lo tienen, pero mejor si lo van copiando, ¿no? Para tener los valores. Ya, entonces nos daremos unos 10 minutos para calcular eso. Bueno, para que ustedes vayan calculando. Ahí está. Cuando lo tengan o si lo tienen más antes, se lo van pegando acá al Meet, ¿no? Para verificar. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ahí Jorge Ariel nos está mostrando algunos resultados. A ver si alguien más también tiene. Creo que le falta algunos límites a eso. Pero a ver, ahorita lo vamos a hacer conmigo también.
Lo haremos conmigo entonces esta parte. En todos los casos, ya sea con varianza conocida, que es este, o varianza desconocida, que es este otro, necesitamos las S, ¿no? La S1, la S2, las Ns, las medias, porque después el SP está formado en base a esto, y el B está formado en base a las S, ¿no? Así que necesitamos definir esa información, ¿no? Necesitamos tener esa información y lo vamos a hacer en el R nuevamente. Vamos a tener la media de x1 como la media de x1. Las medias necesitamos la media de x2 como la media de x2. También necesitamos la s cuadrado de 1, ¿no? La s cuadrado de 1 y la s cuadrado de 2. ¿No? La s21, la s22. Le vamos a llamar así. Estas serían simplemente la varianza de x1 y la varianza de x2. También necesitamos al n1 y al n2. En estos casos estos valores son conocidos. En el primero es 10 y en el segundo es 13, ¿no? 10 y 13. Voy a hacer correr otra vez esto para tener los datos. Ahí están. Media 1, media 2, varianza 1, varianza 2, N1, N2. ¿No? Ya tengo toda la información. Para el primer caso, que es este, necesito la T y necesito al SDP. ¿No? La T al 95% es en realidad trabajar con esta definición y lo mismo con el SDP, con esta otra fórmula, ¿no? Podemos irnos con el T de alfa, ¿no? Para el primer caso. El T de alfa 1 le vamos a llamar. Para el primer caso debería ser el Q de T de 0.025 de, por definición es n más 1, n1 más n2, ¿no? Sería n1 más n2 menos 2 grados de libertad, ¿no? Ese sería nuestro TDA, ¿no? Para el primer caso. Este sería nuestro TDA1, ¿no? Menos 207 para tener el positivo, ¿no? Para tener el positivo hemos dicho que le podemos poner el lower.tail false y con eso deberíamos tener al T de alfa para el primer caso, ¿no? Había sido 207. El que nos falta es el S cuadrado P, ¿no? El S cuadrado P. ¿Por qué hay que sacarle raíz para tener el S de P? ¿No? Es simplemente S cuadrado P. Esto es n1 menos 1 por su cuasivarianza más n2 menos 1 por su cuasivarianza dividido entre n1 más n2 menos 2. Entonces el S de P había sido n1 menos 1 multiplicado por su varianza, que es s cuadrado 1, más n2 menos 1 por s cuadrado 2. Y todo esto dividido entre n1 más n2 menos 2. ¿No? Ese sería el resultado de este, ¿no? N1, está bien, n más 2, ya tendríamos con eso al s cuadrado p. Y con eso creo que es toda la información que necesitamos para el primer intervalo de confianza, ¿no? Ya podríamos armar fácilmente este de acá. Para el segundo intervalo de confianza, igual tenemos casi todo, lo único que nos falta es el b, ¿no? El valor de b. Y con el valor de b recién tenemos el cálculo del t de alfa medios, entonces necesitamos calcular al b. El b por definición tiene esta forma y deberíamos construirla, ¿no? Deberíamos construirla al b entonces. El S1 cuadrado sobre N1 sobre N2 y ya, creo que lo podemos armar acá. Vamos a con el numerador primero. Debería ser el S11
S11 dividido entre N1 más el S22 más el S22 dividido entre N2, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Ese es el numerador. Ya, ahorita vamos a calcular el otro. El denominador es algo parecido, solo que este es elevado al cuadrado sobre n-1 ya. Cada uno de estos elementos elevado al cuadrado sobre n1 más 1, ¿no? Sobre n1 más 1. Sobre n1 más 1 y el otro parecido, ¿no? Todo esto dividido entre n1 más 1. Esto más todo, pero con el n2. n2, n2, s2, 2. Aquí, perdón, es s21, s21 ahora. S21, S22, todo esto lo pongo entre paréntesis, esto lo subo, y sí, esto también lo puedo poner así, ¿no? Este es el B, ¿no? El B es el más, así, el más grande y con más cuidado hay que calcular. Y ya está, deberíamos tener con eso el B. Voy a ir probando. Está el TD1, el S2P y el B, ¿no? El B son los grados de libertad. Veremos cuánto nos sale el B. 21.88, ¿no? El valor de B. Entonces, nuestro T de alfa para el segundo intervalo, ¿no? Para el T de alfa va a ser Q de T de 0.025, ¿no? 0.025, coma, de B, ¿no? De B grados de libertad, lower punto tail false. Este va a ser nuestro T de A2. Había sido 2.07, ¿no? 2.07 versus el T de A1, 2.0796. ¿No? Son centavos, digamos, ¿no? Son pequeñas unidades que estamos variando. Ya, ahora sí tenemos toda la información para calcular ambos intervalos. Intervalo con varianzas iguales. Con varianzas iguales deberían ser la diferencia, ¿no? mx1 menos mx2 más c de menos 1,1 multiplicado por el t de a1 multiplicado por la raíz cuadrada de sp, ¿no? De s cuadrado p. Todo esto multiplicado por la raíz cuadrada de 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Esta debería ser la fórmula para la primera, ¿no? Que era esta. x1 más el t de alfa por el s de p, raíz cuadrada de 1n1 más 1n2. 1n1 más n2. Ahí está el intervalo de confianza. Nuestro intervalo de confianza es excesivamente grande, ¿no? Que debe tener sentido, pensando que son valores muy pequeños. Ya vamos a ver ahorita por qué nos sale tan grande. Porque igual, ¿no? La diferencia es de 24 puntos, ¿no? La diferencia de medias es de 24 puntos. Esa diferencia puede estar entre el 2 o el 46, nos dice, ¿no? Es un monto muy alto, ¿no? Es un intervalo demasiado ancho. Ya, para el segundo caso es parecido, ¿no? Es prácticamente casi lo mismo. Esto es intervalo de confianza con varianzas desiguales, ¿no? Desiguales o no iguales. Aquí el SDP ya no entra
acá y en vez del TDA1 tenemos el TDA2 y este sería S21 más S22, ¿no? S21 más S22, que sería este intervalo. S21, S22 sobre N1 y N2, y eso la suma. Está bien. Y este sería el segundo intervalo de confianza. Ahí está, ¿no? Nuestro primer intervalo de confianza es de... Voy a limpiar esto para tener los dos intervalos de confianza. Para ver qué significa o qué nos están diciendo, ¿no? Si suponemos que las varianzas son iguales, al parecer el intervalo de confianza es de 2.13 a 46.6. Mientras si suponemos que los intervalos de confianza o que las varianzas no son iguales, el intervalo se abre un poco, ¿no? De 1.79 a 46.94. Ahora, por la cantidad de datos, igual es un intervalo muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Si bien es cierto, la estimación puntual de esto, ¿cuál es? ¿No? La estimación puntual es simplemente la diferencia de medias, ¿no? El estimador puntual, ¿no? El estimador puntual de esto es la diferencia de medias. La diferencia de medias en las notas de estos dos grupos en ese examen es de 24 puntos a favor del grupo 1, ¿no? El grupo 1 tiene, en teoría, 24 puntos más que el grupo 2 en promedio. Eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, al ser una muestra reducida y pequeña, podemos decir a un 95% de confiabilidad y suponiendo que las varianzas son iguales, que ese 24, ¿no? que el verdadero valor de esa diferencia se encuentra entre 2 y 46, ¿no? Entre 2 y 46. Y si consideramos que los intervalos o que las varianzas no son iguales, ese valor se encuentra, o la verdadera diferencia se encuentra entre 1.79 y 46.94. Que realmente son anchos muy grandes, ¿no? Son anchos, son intervalos muy amplios. Pero es lo que sale, ¿no? Es lo que sale finalmente. Cosas que podríamos concluir, ¿no? Si se dan cuenta, el intervalo de confianza no contiene al cero, ¿no? No contiene al cero. Y eso es bueno en el sentido de que podríamos afirmar que el grupo 1, ¿no? El grupo 1 definitivamente ha generado notas mayores al del grupo 2, ¿no? Al menos estadísticamente sí, ¿no? Y en el peor de los casos, esa diferencia de notas es de 2 puntos. Y en el mejor de los casos, esa diferencia de puntos es de 46 puntos, ¿no? O de 1.79 de 46. Pero sí hay una mejora claramente del grupo 1 respecto al grupo 2, ¿no? Porque por eso está la diferencia, ¿no? Por eso está la diferencia entre esos casos. Ya. Preguntas, dudas hasta acá. Ya, vámonos al siguiente caso. Nos faltan unos 7 intervalos de confianza para tenerlos todos. Eh, bueno, los más usuales al menos. El siguiente intervalo de confianza es para... Es un caso bien interesante y es bien útil y bueno, tiene hartos usos, principalmente en la parte de educación, ¿no? Y y está vinculado a... Igual, la diferencia de medias, pero para datos pareados, ¿no? Para observaciones pareadas. Entonces lo que vamos a ver ahora son un intervalo de confianza, ¿no? Un intervalo de confianza para la diferencia de medias, de datos pareados, ¿no? De datos pareados. De datos pareados.
Ya. eh, a ver, esto en general, ¿no? En general, supongamos, ¿no? Supongamos que los datos, ¿no? Que los datos constan de n pares, ¿no? Constan de n pares, constan de n pares. Podemos pensar en algo así más o menos. Tenemos la observación del individuo. eh, Vamos a tener algo así, ¿no? Un par, pensemos que tenemos la información de una persona en dos momentos distintos, puede ser en tiempos distintos, ¿no? Eso es normalmente lo usual, ¿no? O en mediciones distintas, pero sobre la misma unidad de interés, ¿no? Sobre el mismo individuo. Datos de n pares, ¿no? De n pares, este sería el primer par, este sería el primer par, el segundo par sería simplemente el par 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, y así hasta ir al último par, al x1n, x2n, x2n. Supongamos que los datos constan de n pares. Usualmente, ¿no? Usualmente esto sucede, usualmente esto sucede cuando se trabaja con observaciones en dos puntos distintos del tiempo, ¿no? En dos puntos distintos de ahí normalmente está esta idea de los datos pareados, ¿no? Es como cuando un grupo de estudiantes, ¿no? Un grupo grande de estudiantes ha tomado un examen, ¿no? Imagínense que tenemos las notas de su primer parcial y ese mismo grupo de estudiantes ha rendido un segundo examen y tenemos las notas de su segundo parcial, ¿no? Entonces cada estudiante tiene un par, ¿no? La nota de su primer parcial y la nota de su segundo parcial, ¿no? Cada estudiante. Ese escenario estamos planteando ahora, ¿no? A eso le vamos a llamar la diferencia de medias de datos pareados, ¿no? En ese caso, por ejemplo, yo quisiera saber si ha habido una mejora de los estudiantes del parcial uno al parcial 2, ¿no? ¿Ha habido una mejora o ha habido una, no sé, una baja, ¿no? De un parcial a otro parcial? Como son las mismas unidades en el tiempo, entonces el tamaño de muestra igual es fijo, ¿no? Porque voy a observar en este caso n pares, ¿no? Vamos a trabajar con n pares. Entonces, en esta idea tenemos que definir, ¿no? Eh, definamos, ¿no? Podemos definir a las diferencias, ¿no? Definamos las diferencias, ¿no? Definamos las diferencias, definamos las diferencias como, y ahí podríamos tener diferencias para cada par de datos, ¿no? La diferencia 1, que sería el x11 menos el x21, ¿no? Que sería, bueno, el orden finalmente va a depender de lo que nosotros estemos monitoreando, pero la primera diferencia sería x11 menos el x21, la diferencia 1. Igual podemos definir a la diferencia 2 como la diferencia de los pares del 2, 2, ¿no? El x12 con el x con el otro x, ¿no? El x primera medición, segundo individuo, menos la segunda medición del segundo individuo.
y así, ¿no? Hasta tener las n diferencias, ¿no? La diferencia enésima para nosotros será el xn 1n menos el x 2n, ¿no? Pensando en todos los, podemos tener todas esas diferencias, ¿no? La diferencia 1, la diferencia 2, hasta la diferencia n. Esto es individuo 2, 2, 2, ahí. Entonces, lo que plantea este ejercicio, bueno, este intervalo, es que en realidad como estamos observando la misma población, ¿no? Pero nuestra medida de interés es distinta. En este caso es como una especie de transformación basada en dos variables, ¿no? Es la diferencia de x1 menos el x2. Entonces, el intervalo de confianza debiera ser nomás muy parecido a los que nosotros hemos visto en los otros escenarios, ¿no? Entonces, considerando, ¿no? Vamos a ver, estableciendo tal vez, estableciendo a la variable di, digamos, ¿no? A di, ¿no? Estableciendo a d como la variable aleatoria, ¿no? Como la variable aleatoria. Su intervalo es, vamos a pensar que hay un d de interés o hay un intervalo de confianza de la diferencia de media, pero para datos pareados. Entonces, este intervalo de confianza sería más o menos de esta forma. Voy a agarrar uno de estos. Voy a tener la primera parte. No, ahora sí, ¿no? El intervalo de confianza para a un 95% de confiabilidad, ¿no? del o del parámetro μd, ¿no? μd, que en el fondo no es nada más que, ¿no? Que en el fondo este μd no es nada más que el μ1 menos el μ2, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que estamos sobre los mismos individuos, ¿no? Son datos pareados, en pares. Así que teniendo eso en mente, la estimación sería muy sencilla. Como nuestra variable ahora de interés es las diferencias, lo primero que tendríamos es, el estimador sería la media de las diferencias, ¿no? La media de las diferencias muestrales, este d barra, que sería la media de las diferencias muestrales. Esto más menos, ¿no? Más menos. Acá podríamos, sería indistinto, digamos, si nosotros ya utilizamos, o sea, acá utilizamos los criterios del tamaño de muestra, ¿no? Podríamos poner un z de alfa o un t de alfa, dependiendo del tamaño de muestra que nosotros tengamos, ¿no? Si es un tamaño de muestra muy grande, entonces utilizamos el z de alfa medios. Si es un tamaño de muestra más pequeño, entonces utilizamos el t de alfa, ¿no? Entonces, para seguir con lo que hemos ido viendo, voy a utilizar el t de alfa, ¿no? El t de alfa medios. El t de alfa medios, considerando en este caso n-1 grados de libertad, ¿no? n-1 grados de libertad, y todo esto multiplicado por, y tenemos la raíz cuadrada
de la cuasivarianza, ¿no? En este caso tendríamos algo así, ¿no? Hat de S al cuadrado, pero esta sería de la variable de las diferencias, ¿no? Esta sería sobre las variables de diferencias. Este es el intervalo de confianza para datos pareados, ¿no? Para datos pareados. Si n es grande, ¿no? Si n es grande, pensemos mayor a 30, entonces el intervalo es dado por si n es grande, el intervalo es el mismo y lo único que cambia es el t, ¿no? Lo único que cambia es, en vez del t de alfa medios, lo que tendríamos acá es algo así, ¿no? Tendríamos el z de alfa medios, ¿no? Tendríamos el z de alfa medios. Z de alfa medios. Nos imaginamos que que el tamaño de muestra es muy grande, ¿no? Podríamos aproximarnos de esa forma. Esto por el teorema del límite central, asumiendo que nuestra variable de interés es una diferencia, ¿no? Asumiendo que nuestra variable de interés es una diferencia. Ya. A ver, para terminar esta clase, lo que queríamos es un ejercicio, ¿no? Para entender bien este intervalo de confianza. Veremos un ejemplo. Se tiene la nota, ¿no? Las notas de los parciales, se tiene la nota de los parciales de una muestra, ¿no? De una muestra de estudiantes, ¿no? De una muestra de 12 estudiantes. ¿Ya? Se tienen las notas de los parciales de una muestra de 12 estudiantes. Pregunta, ¿será, ¿no? ¿Será que los estudiantes mejoraron, ¿no? mejoraron su rendimiento? ¿Será que los estudiantes mejoraron su rendimiento? ¿Será que los estudiantes mejoraron su rendimiento del parcial 1 al parcial 2? ¿No? Si en el parcial 2 están con mejor rendimiento, ¿no? Construye intervalos de confianza. Construya un intervalo de confianza. Intervalo de confianza al 99% de confiabilidad, pensemos. Al 90% de confiabilidad. Vámonos a los datos. Las notas del parcial 1 de estos estudiantes. Acá podemos poner incluso el identificador del estudiante, el ID. Tenemos... lo voy a escribir de esta forma. Como son datos pareados, un poco la concepción de la misma información cambia, ¿no? Tenemos 12 estudiantes. En el parcial 1 ellos han obtenido alguna nota en particular. Vamos a poner esas notas acá. De los 12 estudiantes, en el primer parcial, que era, digamos que sobre 100 puntos, ellos han obtenido notas en este rango.
Y para el parcial 2 ha pasado algo similar, ¿no? Ah, ya está, ¿no? Esta sería nuestra pequeña base de datos, digamos, ¿no? Donde los datos de este ejercicio justamente serían estos, ¿no? Tenemos el identificador de los 12 estudiantes, 1, 2, 3 hasta el 12. Tenemos sus notas del primer parcial y tenemos sus notas del segundo parcial, ¿no? Es una muestra en realidad, así que hay que tratarla como tal. La pregunta es, ¿será que las notas del parcial 2 son mejores que las notas del parcial 1? ¿No? Esa es básicamente la pregunta. Y para eso un intervalo de confianza sería interesante construir, ¿no? Para aproximar eso. Un intervalo de confianza. Así que, en cualquier caso, ¿no? Cuando estamos hablando de datos pareados, lo que tengo que construir primero es la variable d, ¿no? Que es la variable de las diferencias, ¿no? ¿No? Lo que nos dice en esto dice suponer que tenemos estos pares, entonces definamos las diferencias como esto, ¿no? x1 menos x2, estableciendo a d como la variable aleatoria. Pues lo único que me dice es, bueno, deberíamos definir una nueva variable que se llame d, de tal manera que esta sea nada más que las notas del primer parcial diferenciado las notas del segundo parcial, ¿no? Eso va a ser nuestra variable d en este caso. El resultado de esto es que hemos incorporado una nueva columna que son justamente las variables aleatorias, ¿no? Una nueva variable aleatoria, la variable aleatoria d. Y en acá lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el primer estudiante ha mejorado su nota, ¿no? De alguna manera. Y de tener 48 puntos ha pasado a tener 60 puntos. El estudiante 2 de tener 62 puntos ha pasado a tener 41 puntos, ¿no? Ha tenido una especie de pérdida de 41 puntos. Y así, digamos, ¿no? En todos los casos de las diferencias que hay. Entonces, lo que nos plantea este intervalo de confianza es que ahora el foco está sobre esta nueva variable aleatoria, que es esta d. Entonces, esta d barra simplemente será la media de esta variable aleatoria que acabamos de crear. El median de d, ¿no? Simplemente será esta media. La media de las diferencias es de menos 2.5. ¿No? De menos 2.5. La varianza, ¿no? Esta s cuadrado de d, simplemente será la varianza de la variable de las diferencias. En este caso la varianza había sido de 299. Es una varianza muy alta, ¿no? Es muy fuerte. Y ya con esta información podemos utilizar o podemos construir el intervalo de confianza, que sería la media de d más c de 1, bueno, de menos 1, 1, de menos 1, 1 por el t de alfa, ¿no? Como son menos de 30 datos, tengo que utilizar la distribución t. T de alfa medios de n menos 1, ¿no? T de alfa medios de 11. Al 90% esto sería Q de t. Como es 90%, necesito calcular el alfa medios, que sería 0.10 entre 2, sería 0.05. ¿De cuántos grados de libertad? De 11 grados de libertad. Y para que esto no tenga problemas con el signo, lower tail igual false. Y todo esto lo multiplico por la raíz cuadrada de la varianza de las diferencias dividida entre n, ¿no? Dividida entre n. Que en nuestro caso el n vale 12, ¿no? Dividido entre 12.
Y este debería ser el intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza del primer parcial respecto al segundo parcial. De menos 11,47 a 6,47. No podríamos afirmar en este caso que en un parcial han mejorado respecto al anterior, porque el cero es una posibilidad, el cero está dentro de nuestro intervalo de confianza, ¿no? No se olviden que el intervalo de confianza nos da un rango donde posiblemente se encuentre el valor real, entonces no descarta que el cero, ¿no? Que sería que no hay diferencia entre el P1 y el P2, sigue vigente. Si no estuviera el cero, ¿no? Y fueran puros negativos o puro positivo, entonces ahí hay una interpretación distinta, ¿no? Para esto. Pues eso es básicamente el intervalo de confianza para datos pareados, ¿no? El intervalo de confianza para datos pareados. A ver, nos falta ver el intervalo de confianza para la varianza. Para la varianza, para el cociente de varianzas, nos falta ver el intervalo de confianza para proporciones, y también nos falta ver el intervalo de confianza para diferencia de proporciones, ¿no? Y con eso terminamos este capítulo, con esas, ¿no? Sobre la razón de varianza, para el cociente de varianzas o por la razón de varianzas, de la proporción y después la diferencia de proporciones. De la proporción y la diferencia de proporciones es básicamente un caso particular para la media, ¿no? Así que eso va a ser relativamente sencillo. Y ya con eso, ¿no? Terminamos el capítulo. Ahí lo que les recomiendo es tratar de ármense un formulario, ¿no? Para esto, para el examen en la parte práctica seguramente va a depender mucho eh, de la fórmula correcta para sacar el resultado correcto, ¿no? Como han visto hay varias variaciones, ¿no? O varios supuestos en general. Así que eso es importante que lo vayan viendo. Ya, entonces no sé si tiene alguien consultas, preguntas hasta acá. Ya, entonces si no hay nada más, terminamos acá con la clase. El día lunes yo estimo que vamos a acabar con este capítulo. Y ya con eso vamos a entrar al último capítulo de la materia, que son las pruebas de hipótesis. Ya, entonces el lunes nos da para cubrir estos cuatro. Y ya con eso, ¿no? Sí, adelante, adelante, Cristian. Licenciado, ¿cuándo sería la evaluación, la siguiente evaluación? Ya, esa es buena pregunta. A ver, déjenme ver primero si estamos en tiempos con la materia. ¿Y cuál es nuestra programación? Ya, a ver, yo tengo que el segundo parcial, que cubre justo el tema 3 y 4 lo deberíamos dar hacia la primera semana de junio. El 7 de junio lo deberíamos cubrir. Estamos bien en tiempo, así que no es algo que me preocupa. Estamos bien en tiempo. En teoría, hoy que es 5 de mayo, deberíamos estar viendo, bueno, ya deberíamos haber entrado a hipótesis, ¿no? Pero, sí, pruebas de hipótesis igual van a ver que son más fórmulas que otra cosa. Al inicio es un poco de entender de dónde viene, por qué se hacen estas pruebas de hipótesis, entender los errores que hay. Y en el fondo es como, es utilizar intervalos de confianza y ver las zonas de rechazo como las colas, ¿no? Pero sí, estamos en tiempo. Me imagino que se confirmaría esa fecha si todo va bien, ¿no? Nuestro segundo parcial sería el 7 de junio, recuperatorio 9 de junio, examen final 16 de junio
Y ya, ¿no? Ahí termina la materia básicamente. Yo creo que ya tengo sus notas del primer parcial. Las voy a acomodar en una plataforma cosa que la puedan ver fácilmente con sus patrones de respuesta y los solucionarios. Entonces, estoy armando eso todavía. Y se los paso en cuanto lo tenga, ¿no? Pero sí, antes del lunes o el mismo lunes ya lo van a tener para ver cómo han estado en el primer parcial, ¿no? Ya, entonces terminemos con eso.